If I'm still alive, I will come back. Thank you very much. Okay. Thank you. Freddie Mercury, uno de los mejores líderes de la historia del rock. Su última actuación con Queen se ha convertido en leyenda. Pero ¿qué ocurrió realmente aquella noche? Desde mensajes ocultos hasta misteriosas coincidencias. Aquí tienes los datos más extraños sobre el último concierto de Freddie Mercury que podrían cambiar para siempre tu forma de verlo. ¿Tuviste la suerte de ver actuar a Freddie Mercury en directo? Comenta, sí, si fue así o, no, si te hubiera gustado ser testigo de la historia. Empecemos con algo especial sobre él. Mensajes ocultos y extrañas coincidencias. Zanzíbar, una pequeña isla que formaba parte de un protectorado británico, fue el lugar donde nació Freddie Mercury el 5 de septiembre de 1946. El nacimiento de Freddie fue especial en muchos sentidos. Más tarde se dio cuenta de que el hecho de haber nacido con 4 dientes de más le había proporcionado un registro vocal característico que le permitía cantar en 4 octavas. Durante su infancia conoció las culturas africana, árabe e india, que influyeron en su estilo musical y su personalidad. Todos los aspectos de la vida de Freddie cambiaron cuando cumplió 17 años, como consecuencia de la Revolución de Zanzíbar de 1964. Familias como la suya se vieron obligadas a huir antes de que la situación se tornara violenta. Tras la muerte de miles de personas, su familia se dirigió a Inglaterra. Por otra parte, antes de eso, Freddie pasó sus años de formación en la India. Cuando solo tenía 8 años, sus padres lo matricularon en St. Peters de Panchani, un internado diseñado al estilo británico. Freddie empezó a considerar esta institución, situada cerca de Bombay, como una zona importante. Allí empezó a llamarse a sí mismo Freddie por primera vez, y fue también donde empezó a apreciar la música. Un profesor de música reconoció su talento y sugirió a sus padres que pagaran más por sus clases de música. La elección que se hizo acabó siendo fundamental en mi vida. Freddie y 4 de sus amigos tuvieron la idea de formar su primera banda, a la que llamaron The Hactex. Entre los temas de rock and roll que tocaban estaban los de cantantes tan conocidos como Cliff Richard y Little Richard. Aunque Freddie solo tenía 12 años, ya demostraba que tenía un talento natural para la música. También sentía un profundo afecto por vocalistas de Bollywood como Lata Mangeshkar, cuya voz aguda le sirvió de inspiración para sus actuaciones posteriores. El hecho de que Freddie empezara a combinar influencias occidentales e indias a una edad tan temprana fue uno de los factores que contribuyeron en última instancia al carácter distintivo de la música de Queen. Tras el traslado de la familia de Freddie a Inglaterra, se instalaron en una modesta casa de Feltham, cerca de Londres. Al principio, la vida fue difícil para Freddie, pero estaba decidido a seguir persiguiendo sus sueños. En 1964, se matriculó en el programa de arte del Isleworth Polytechnic, y más tarde se trasladó a sus estudios en el Ealing Art College. Freddie desarrolló sus habilidades en diseño gráfico mientras asistía a Ealing, y posteriormente pondría esas habilidades en uso cuando diseñó el icónico emblema de Queen. Freddie aceptó una variedad de trabajos ocasionales para mantenerse, entre ellos lavar platos en el aeropuerto de Heathrow, donde estaba empleado. Mientras Freddie asistía a Ealing, conoció a Tim Stafford, que era miembro de la banda Smile, junto con el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor. Se hicieron amigos de Freddie, y con frecuencia les hacía sugerencias sobre sus actuaciones. Ascenso a la fama y la influencia. Poco después de que Tim dejara Smile en 1970, Freddie se convirtió en el nuevo cantante de la banda y pasó a formar parte de Smile. Fue él quien sugirió que le pusieran a la banda el nombre de Queen, ya que sonaba majestuoso y autoritario. Durante un acto benéfico en junio de 1970, dieron su primer concierto bajo el nombre de Queen. Seguía haciendo falta un bajista en la banda, y en 1971, tras probar a varios individuos diferentes, descubrieron a John Deacon. Además, en este periodo, Freddie tomó la decisión de cambiar su apellido a Mercury, una línea en una canción que había escrito: Mother Mercury, look what they've done to me, Madre Mercury, mira lo que me han hecho, fue la fuente de su inspiración. Al principio, Queen no tuvo un gran éxito. Su álbum de debut salió a la venta en 1973, pero ni siquiera consiguió entrar en las listas de éxitos del Reino Unido, y en Estados Unidos alcanzó el número 83 con dificultad. Queen 2, el segundo álbum del grupo, se publicó en 1974 y no obtuvo mejores resultados comerciales. Solo alcanzaron el número 49 en el Reino Unido, tras un periodo de frustración. El tercer álbum de la banda, titulado Sheer Heart Attack, supuso un cambio significativo en su dirección musical.
En él había una canción llamada Killer Queen, que acabó convirtiéndose en su gran éxito. La canción alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 12 en Estados Unidos. Una noche, mientras Freddie Mercury estaba sentado al piano, se le ocurrió la canción Killer Queen, a diferencia de su práctica habitual, que consistía en empezar por la música. Empezó por la letra, era algo poco habitual en él. Esta canción retrataba la historia de una sofisticada prostituta que trabajaba en la alta sociedad. No solo la narrativa, sino también el sonido, fue lo que la hizo destacar del resto. Utilizando un penique de 6 peniques como púa, Brian May interpretó un impresionante solo de guitarra, y añadieron capas de sonido empleando diversas técnicas de producción. Aunque la canción fue responsable del ascenso a la fama de Queen, también provocó un desacuerdo dentro de la banda. A Roger Taylor le preocupaba que el sonido ligero y desenfadado de la banda pudiera hacer creer a la gente que Queen no era una banda de rock seria. De hecho, Killer Queen estuvo peligrosamente cerca de quedar fuera del álbum. Después de que se grabara, hubo un gran debate sobre si incluirla o no. Entonces se publicó Bohemian Rhapsody, A Night at the Opera, que se publicó en 1975. Fue la canción que catapultó a Queen a la categoría de superestrellas. Hacerla no fue una tarea sencilla. Fue la canción más costosa jamás producida en aquella época, tardó 3 semanas en grabarse. Tuvo 180 sobregrabaciones distintas y su producción costó 40.000 libras. También fue la más grabada de la época. La música era peculiar y única a su manera. Cada uno de sus 3 componentes era único. Un comienzo lento y reflexivo, una parte intermedia que recuerda a la ópera y un final de rock estruendoso. Los altos cargos de EMI no eran optimistas sobre su éxito. Se pidió a la banda que la acortara para la radio, ya que creían que era mucho más larga de lo que debería haber sido. La banda no estuvo de acuerdo. Kenny Everett, un conocido de J, fue el destinatario de la música que les entregó discretamente su manager. En el transcurso de un solo fin de semana, la interpretó 14 veces, y el público la adoró. Durante 9 semanas consecutivas, la canción encabezó las listas de éxitos en el Reino Unido. Tras el fallecimiento de Freddie Mercury en 1991, continuó en el número 1 durante 5 semanas más, lo que demuestra su popularidad. Inicialmente no fue tan popular en Estados Unidos, alcanzando el número 9 en el año 1976. Sin embargo, en 1992, tras ser incluida en la película Wayne's World, ascendió al puesto número 2 de las listas. Llegó a ser uno de los singles que más copias vendió en la historia del Reino Unido, vendiendo millones de copias. Queen también alteró la forma de hacer videojuegos musicales. Solo se emplearon 4 horas en rodar el video musical de Bohemian Rhapsody, y el coste total fue de 4.500 libras. A pesar de su aparente sencillez, fue una idea revolucionaria. La retroalimentación visual fue la técnica que se utilizó para generar la conocida fotografía de las 4 caras de la banda dispuestas en forma de prisma. Debido a su estatus legendario, los vídeos musicales se convirtieron en un componente esencial de la promoción de las canciones. En años posteriores, Queen siguió creando vídeos impresionantes. Para la canción I Want to Break Free, el grupo lució ropa típicamente femenina, inspirándose en la telenovela británica Coronation Street. A pesar de que era humorística y atrevida, la MTV decidió prohibirla en Estados Unidos. Mientras esto ocurría, Radio Gaga fue uno de los vídeos más costosos de su época, con un coste total de 100.000 libras. En concreto, incorporaba momentos de la película Metrópolis. Queen pagó una suma de $100.000 por utilizar esos fragmentos. No solo los vídeos de Queen eran impresionantes, sino también sus actuaciones en directo. Su gira A Night at the Opera tuvo lugar en 1975, y durante la misma utilizaron un enorme montaje de iluminación personalizado que constaba de 168 luces y 12 luces de aterrizaje de aviones. Debido a su enorme tamaño, requería su propio generador e implicaba un largo proceso de montaje. En 1986, cuando actuaban en sus célebres actuaciones de Wembley, su equipo de iluminación se había ampliado hasta incluir más de 1.000 luces, incluido un gigantesco armazón en forma de corona que pesaba 5 toneladas. La presencia escénica de Freddie Mercury también cambió a lo largo de su carrera. Presencia escénica y transformación de Freddie Mercury. Freddie era reservado y a menudo permanecía sentado detrás de su piano durante las actuaciones de Queen cuando la banda empezó. El característico pie de micrófono que usaba, al que le faltaba la mitad inferior, fue en realidad el resultado de un suceso fortuito. A pesar de que el pie de micrófono se rompió durante la actuación de Freddie una noche,
Decidió seguir usándolo ya que le gustaba la flexibilidad que le proporcionaba. Con el tiempo, su sentido de la moda evolucionó hacia uno más llamativo. En 1973 se pintó las uñas de negro, inspirándose en Jimi Hendrix, y empezó a vestir conjuntos teatrales de glam rock diseñados por Sandro Rhodes. Ambos acontecimientos se produjeron simultáneamente. 1976 fue el año en que se puso su icónico mono arlequín, un traje ceñido al cuerpo que había que coserle antes de cada actuación. La década de 1980 fue testigo de otra transformación de Freddie. Aumentó el grosor de su bigote y adquirió un aspecto más varonil vistiendo pantalones y chaquetas de cuero con un diseño de estilo militar. Esta modificación fue concebida a raíz de la cultura homosexual de los clubes de Nueva York. A pesar de ello, mantuvo su energía vivaz. Otros se quedaron perplejos y se desató la polémica a raíz de su aparición en el video I Want to Break Free vestido de travesti. Sin embargo, mantuvo su bigote. Cuanto más pasaba el tiempo, más escandalosas se volvían las travesuras teatrales de Freddie. En 1982, durante la gira Hot Space Tour, empezó a cantar We Will Rock You subido a los hombros de un miembro del equipo que iba disfrazado de Darth Vader. En una ocasión, durante un concierto en Japón, se desnudó hasta quedarse solo con un par de pantalones cortos, quitándose gradualmente su atuendo pieza por pieza a medida que avanzaba la actuación. El carisma y la audacia que poseía Freddie hacían que todas y cada una de sus actuaciones fueran extraordinarias. A lo largo de la década de 1980, Freddie Mercury y Queen atravesaron una gran transición. Hot Space, el álbum de la banda de 1981, fue un experimento con un nuevo estilo musical. La experimentación con la música disco y el funk que Freddie y John Deacon deseaban hacer se encontró con la oposición de un importante número de fans. Cuando se publicó en 1982, la canción Body Language suscitó aún más polémica de la que ya tenía, como la letra y el video musical de la canción eran demasiado atrevidos para la época. La MTV decidió prohibirla. Esto molestó a los fans, pero Freddie siguió experimentando con nuevos conceptos musicales. El año 1985 marcó el lanzamiento del álbum debut en solitario de Freddie, titulado Mr. Bad Guy. Múnich fue el lugar donde pasó 2 años trabajando en él, prestando mucha atención a cada detalle. El lado creativo de Freddie se puso de manifiesto en todo el álbum, que contenía mucha música de baile y sintetizadores. Además, dijo que el disco estaba dedicado a sus animales. Este álbum es para mi gato Jerry, así como para Tom, Oscar y Tiffany, y para todas las personas del planeta que adoran a los gatos. ¿A quién le importan los demás? Aunque tuvo éxito en el Reino Unido, no le fue bien en Estados Unidos. A pesar de ello, infundió confianza en Freddie, permitiéndole lograr más cosas. En los años siguientes, en 1987, colaboró con la cantante de ópera Montserrat Caballé en el álbum Barcelona. Además de demostrar lo poderosa que era la voz de Freddie, la canción principal presentaba una combinación de rock y ópera. Por desgracia para Freddie, no sobreviviría para ver la canción cantada en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, cuando fue elegida para servir de himno. Mientras todo esto ocurría, Queen estaba pasando por un momento difícil como banda. Tras el lanzamiento de Hot Space, se embarcaron en una gira, pero cuando 1982 llegaba a su fin, tomaron la decisión de tomarse un año sabático. A la banda le resultaba difícil llevarse bien. Brian May acabó revelando que se odiaban mutuamente. Durante la grabación de su álbum The Works, publicado en 1984, las cosas se pusieron aún más difíciles. Brian se irritó tanto que abandonó el estudio y pasó un tiempo considerable en un parque contemplando la posibilidad de dimitir. La repentina marcha de John Deacon a Bali sin informar a nadie más fue una completa sorpresa para todos. El 13 de julio de 1985, Queen actuó en el Live Aid, momento en el que todo cambió. A pesar de que no se encontraba bien y tenía dificultades con la voz, Freddie optó por actuar. Tan pronto como subieron al escenario a las 6:41 p.m., mostraron una de las actuaciones en vivo más increíbles que jamás se hayan visto. En 21 minutos interpretaron fragmentos de algunas de sus canciones más populares, como Bohemian Rhapsody, Radio Gaga y We Are the Champions. Freddie hizo que el público aplaudiera con él durante Radio Gaga, un momento que perduraría en el recuerdo. Más de 1.900 millones de telespectadores siguieron la actuación. El álbum de Queen A Kind of Magic y la gira Magic Tour. Entre bastidores, Elton John les dijo: cretinos, habéis robado el espectáculo. Como resultado de la actuación,
La carrera de Queen se revitalizó y el grupo cobró nuevos bríos. El grupo Queen empezó a trabajar en su nuevo álbum, titulado A Kind of Magic, después del concierto La Dead, con la intención de servir de banda sonora a la película Highlander, que trataba sobre la inmortalidad. Se suponía que iba a funcionar. Empezaron a grabar en 1985, haciendo uso de la tecnología digital más reciente para crear un álbum con un sonido contemporáneo. Una de las líneas de la película sirvió de inspiración para la canción que da título al álbum, A Kind of Magic. Sin embargo, Freddie modificó la versión original, lo que ofendió a Roger Taylor. Otra canción, titulada Who Wants to Live Forever, fue creada por Brian May después de ver una escena de la película. Contaba con una orquesta formada por 80 músicos, lo que le daba un sentido grande y dramático. El año 1986 marcó el comienzo de la gira más ambiciosa y emocionante de Queen hasta la fecha. La gira, a la que llamaron Magic Tour, no se parecía a nada que hubieran hecho antes. En tan solo 8 semanas, pretendían realizar un total de 26 actuaciones en 9 países diferentes de toda Europa. La gira debutó en un escenario muy impresionante. Era enorme, medía 160 pies de ancho y contaba con 2 largos senderos que se extendían hasta la zona de las multitudes. Para alimentarlo todo, necesitó más de 8 millas de cables, lo que la convirtió en una de las mayores estructuras jamás construidas. La altura de la pantalla de televisión era de 6 metros y, al ser tan grande, necesitaba su propio generador. Las personas que se encontraban a kilómetros de distancia podían oír la música porque el sistema de sonido era muy potente. El ruido en las comunidades vecinas fue incluso motivo de queja para algunos. Cuando Freddie Mercury debutó en el escenario de Knebworth Park el 9 de agosto de 1986, estaba bastante emocionado. Eran las 6:41 de la tarde. No tenía ni idea de que sería la última actuación en directo que daría con Queen. El público era muy numeroso. Había 120.000 personas que habían venido a ver el espectáculo. En el momento en que sonaron los acordes iniciales de One Vision, la energía estaba por las nubes. Freddie lució para la ocasión su conocida camiseta blanca de tirantes y unos pantalones ajustados. Aunque parecía gozar de buena salud, se le notaba seguro de sí mismo. Tenía la garganta inflamada, según el médico que le examinó aquella mañana. Aunque le advirtió que no actuara, Freddie decidió desoír su consejo. Sus admiradores no iban a quedar decepcionados. Mientras cantaba One Man, One Wall, One Mission, se le quebró un poco la voz, pero no pareció molestar a nadie. Mientras tanto, la banda había estado trabajando en la elaboración de una lista de canciones de apoyo. Les preocupaba que Freddie pudiera tener dificultades con las canciones más difíciles, pero a medida que avanzaba la velada, demostró que estaban equivocados. Deseaba ofrecer al público la actuación que habían venido a ver. Durante la interpretación de Under Pressure, su voz empezó a quebrarse en un momento álgido. En lugar de hacer una pausa, dirigió su atención a la multitud y les pidió que se unieran a él cantando. Gracias a ello, el momento se hizo mucho más memorable. La banda interpretó Who Wants to Live Forever a las 23 horas m. Fue sin duda uno de los momentos más emotivos de la noche. Parecía como si Freddie estuviera cantando sobre su propia vida, ya que la letra tocaba una fibra sensible. A las 8:17 de la tarde se interpretó Bohemian Rhapsody. Freddie lo dio todo, a pesar de ser una de las canciones más difíciles del repertorio de Queen. Además, interpretó en directo partes de la pieza operística, que a menudo se reproducía a partir de una cinta. Alcanzó una nota alta que no había intentado en años, y el público enloqueció. We Are the Champions fue la última canción que se interpretó esa noche. Aunque la voz de Freddie se quebró una vez más, no se echó atrás, sino que mantuvo la nota durante más tiempo. El estruendo de la concentración fue tan fuerte que pudo oírse en los pueblos cercanos. La banda interpretó la canción God Save the Queen a las 20:59 m. Sin embargo, Freddie permaneció en el escenario a pesar de que era la hora a la que normalmente se marchaban. Tenía los ojos cerrados y permanecía inmóvil mientras sonaba la música. Cuando sonaron los últimos acordes, Freddie dirigió su atención al público. Hizo una profunda reverencia y luego añadió, gracias, gente maravillosa. Espero que tengas una noche tranquila en la cama. Eran las 2:09. A pesar de que Freddie Mercury acababa de terminar su última actuación en directo, las cosas no iban bien entre bastidores. Algo inesperado ocurrió entre bastidores. Fue el tranquilo y sereno bajista, John Deacon, quien actuó de una manera que nadie le había visto antes.
lanzó su bajo por el camerino solo 18 minutos antes de la hora prevista para el comienzo del concierto. Casi golpeando la tachuela de la batería de Roger Taylor fue el resultado. Durante los 15 años que Deacon había sido miembro de la banda, nunca antes se había mostrado tan alterado, por lo que muchos quedaron conmocionados. Más tarde, le dijo a Brian May, no puedo seguir haciendo esto, debería ser más. Al parecer, opinaba que esta podría ser su última actuación con Freddie. Además, Deacon se enzarzó en una discusión con el ingeniero de sonido, exigiendo que se ajustaran los niveles de graves. Cuando Deacon subió al escenario, realizó una de las actuaciones más impresionantes de toda su vida, a pesar de que era obvio que estaba furioso. La trágica muerte de Freddie Mercury y su vida personal. La reunión fue también el escenario de un fatal suceso que tuvo lugar esa noche. Durante la interpretación de la canción Who Wants to Live Forever, un fan llamado Michael Jennings, de 23 años, se desmayó. Estaba de pie a unos 50 metros del escenario. A pesar de la rapidez con la que llegaron, el personal médico no pudo salvarle. Eran alrededor de las 9:43 p.m. cuando fue declarado muerto, y Queen estaba interpretando Bohemian Rhapsody en ese momento. No fue hasta después del espectáculo cuando la banda se enteró de la noticia. Jennings tenía un problema cardíaco que no se le había detectado, y la emoción del evento, junto con la enorme multitud de 120,000 personas, aumentaron la gravedad de la enfermedad. Jennings había ganado su entrada en un concurso de radio solo 2 días antes del comienzo del evento. Sarah, que estaba con él en ese momento, informó de que se estaba divirtiendo al máximo. Fue la mejor noche de toda su vida, insistía una y otra vez, y entonces, de repente, se cayó. Este trágico suceso dio lugar al establecimiento de normas de seguridad más estrictas para los conciertos a gran escala en el futuro. De una forma que no era típica en él, Freddie Mercury abandonó el escenario casi inmediatamente después de la actuación. Freddie era aficionado a las fiestas posteriores a los espectáculos y solía quedarse para entablar conversación con el reparto y el personal. Sin embargo, se apresuró a abandonar el escenario apenas unos segundos después de la conclusión de la última canción. Otra explicación la dio su ayudante, Peter Freestone, quien afirmó que Freddie había recibido una llamada telefónica de su médico antes del espectáculo. Tenía que ver con su salud, y debió de ser motivo de preocupación para él. Parecía que esto, además del esfuerzo físico requerido para la actuación, le estaba pesando. Además, Freddie olvidó llevar su brazalete de plata, una joya que había llevado a todos y cada uno de los eventos desde 1977. Finalmente, una limpieza recuperó el objeto y se lo devolvió. Mientras Freddie estaba sentado en silencio en el viaje de vuelta a Londres, miró por la ventanilla y se secó los ojos con un pañuelo. Obviamente, estaba inmerso en una intensa contemplación. Hubo un breve momento de debilidad para Mercury entre bastidores. Se dirigió a Peter Freestone, su amigo de toda la vida y asistente personal, y murmuró, no sé si puedo hacer esto. Peter Freestone era su asistente personal. Además, Roger Taylor recordó un espeluznante incidente que ocurrió después del concierto. Fue en el camerino donde descubrió a Freddie sentado solo. Freddie giró la cabeza para mirarle y contestó, cariño, creo que he dado lo mejor de mí. En ese momento, Roger creía que Freddie simplemente estaba agotado, pero ahora entiende que Freddie estaba expresando su despedida, para que le sirva de recordatorio constante de su última actuación. Roger guarda una baqueta de esa noche en su estudio. John Deacon, que lleva varios años alejado de los focos, describió la actuación como la más difícil de su vida. Durante el episodio de These Are the Days of Our Lives, admitió que derramó lágrimas porque temía que fuera la última vez que actuaban juntos. Cuando la noche llegó a su fin, fue como el final de una era para todos los miembros de la banda. En su vida, Freddie Mercury tuvo multitud de conexiones profundas, retos y acontecimientos inesperados. Mary Austin fue ampliamente considerada como una de las personas más significativas de su vida. A través de las entrevistas que realizó, principalmente para David, reveló ciertas cosas sobre nuestra relación. En 1969, cuando Freddie tenía 24 años y Mary 19, se conocieron. Casi inmediatamente se enamoraron, se fueron a vivir juntos e incluso se prometieron. Sin embargo, en 1976, Freddie le reveló a Mary que era bisexual. Mary respondió a Freddie con calma y sinceridad, no, creo que eres gay. Siguieron siendo amigos íntimos durante el resto de sus vidas. A pesar de que esta ocasión alteró su relación romántica, Freddie siempre decía que Mary era su única y verdadera amiga, y que nadie podría ocupar su lugar.
Aunque ya no eran pareja, Freddie siguió preocupándose por Mary. En 1980, le compró un piso en Kensington, muy cerca de su propia residencia. Como parte de su testamento, estipuló que ella recibiría el 50% de su patrimonio, que incluía su mansión. Mary permaneció a su lado mientras su salud se deterioraba y, tras su partida, conservó el lugar donde se esparcieron sus cenizas, tal como Freddie había pedido. Freddie tuvo varias asociaciones más. En 1985, se encontró en compañía de Jem Hutton, un peluquero, y los dos permanecieron juntos hasta el fallecimiento de Freddie en 1991. Sin embargo, la vida de Freddie no fue sencilla. Además, mantenía una estrecha relación con una actriz austriaca llamada Barbara Valentin, y los tres participaban ocasionalmente en actividades juntos. La vida personal de Freddie era extremadamente enrevesada, como demuestra el hecho de que sus relaciones se solapaban con frecuencia. Durante toda su vida, Freddie luchó con problemas relacionados con su sexualidad y su imagen en la sociedad. Nació en 1946 y creció en una época en la que ser gay iba contra la ley en muchos lugares. Desde muy pequeño fue consciente de su atracción por los chicos, pero tuvo que ocultarlo. Freddie hacía bromas o decía algo ambiguo en respuesta a cualquiera que le preguntara por su orientación sexual. Por ejemplo, declaraba que era tan homosexual como una flor. De este modo, era capaz de eludir los hechos sin perder su humor. Freddie no solo era músico, sino también artista por derecho propio. En la universidad se especializó en arte y diseño, y le apasionaba la pintura. A lo largo de su vida, acumuló una colección de objetos exquisitos y únicos, entre ellos obras de arte de Picasso y Dalí, así como xilografías japonesas. Además, le apasionaba coleccionar cristal antiguo e incluso encargó cuadros de sus compañeros felinos. Hasta qué punto valoraba la estética lo demostraba el hecho de que sus colecciones llenaban su residencia. Durante varios años, Freddie Mercury ocultó que estaba luchando contra el SIDA. Nadie, ni siquiera la mayoría de sus amigos más cercanos, fue informado de su decisión. La lucha de Freddie Mercury contra el SIDA y sus últimos días. Descubrió que tenía el VIH en abril de 1987, pero ya había empezado a mostrar ciertos síntomas en 1982. Acudió al médico por una mancha en la lengua mientras estaba de vacaciones en Nueva York en ese mismo año. Es posible que esta fuera una señal de alerta temprana de la enfermedad. A pesar de ello, Mercury siguió negando todas las informaciones que circulaban sobre su salud. La prensa no le permitió tomar asiento. En 1986, los tabloides británicos, en particular The Sun, empezaron a publicar artículos sobre la salud de Mercury. Es posible que decidiera guardar silencio debido a estas publicaciones, además del miedo y el estigma que rodeaban al SIDA en aquella época. Incluso cuando estaban en Queen, la banda rara vez sacaba el tema. Brian May, que toca la guitarra, declaró que no hacían preguntas porque Mercury no quería. Nadie especialmente cercano a él conocía la verdad. Posteriormente, su ayudante, Peter Freestone, declaró que Mercury había sido testigo de la muerte de numerosos conocidos a causa del SIDA, y que la enfermedad estaba constantemente en su mente, a pesar de que conversaba más con sus gatos que con sus amigos. Lo hacía. Les llamaría. El deseo de Mercury era salvaguardarse a sí mismo y a sus allegados. La declaración pública que hizo se emitió justo un día antes de fallecer. Durante todos esos años, declaró la razón por la que lo había mantenido en secreto. Como Mercury parecía estar cada vez más delgado y débil con el paso del tiempo, la gente siguió especulando. Su anuncio de que padecía SIDA se hizo público el 23 de noviembre de 1991. Lamentablemente, falleció al día siguiente. Como resultado, años de silencio y especulaciones llegaron a su fin. Mercury nunca pareció renunciar a la música, ni siquiera cuando se encontraba en estado crítico. Queen publicó su álbum Innuendo en 1990 y, para ayudarle, la banda modificó su itinerario. Después de 3 semanas de trabajo, se tomaron un descanso de 2 semanas para que Mercury pudiera descansar. Cuando llegó ese momento, la banda era consciente de lo crítica que era su salud. A pesar de que los médicos les aconsejaron que a Mercury no le quedaba mucho tiempo, Mercury se esforzó por seguir trabajando. Según Brian May, una canción que se convirtió en símbolo de su compromiso fue The Show Must Go On. Sin embargo, May se mostraba escéptica ante la posibilidad de que Mercury pudiera hacer frente a la difícil tarea de cantar. Tras consumir un trago de vodka, Mercury declaró: "Lo haré de una puta vez, cariño". Después de eso, realizó una actuación impecable en una sola toma. Cuando Mercury terminó de grabar Innuendo,
Siguió grabando. Fue en mayo de 1991 cuando empezó a trabajar en canciones como Mother Love, pero no pudo completarlas. El 22 de mayo de 1991 participó en su última sesión de grabación. En vida, grabó la canción A Winter's Tale, incluida en el álbum Made in Heaven. Mercury trabajó valientemente para dejar música que perdurara para toda la eternidad, incluso cuando sufría una enfermedad terminal. En los Brit Awards, que tuvieron lugar el 18 de febrero de 1990, Freddie Mercury hizo su última declaración al público. Se entregó un premio a Queen en reconocimiento a su destacada contribución a la música británica. A los fans les sorprendió el aspecto de Mercury, sombrío y agotado. A pesar de ello, acudió a rendir homenaje a su banda y a sus seguidores. En el escenario, Brian May pronunció la mayoría de los discursos. Es cierto que vino a vernos tocar. En el pasado, teníamos un pequeño grupo que llamábamos Smile. Freddie vino a observarlos, y estaba extremadamente emocionado y lleno de entusiasmo. Solo Mercury dijo, gracias y buenas noches. Fue una despedida directa pero sincera, y estos fueron sus últimos comentarios al público. Durante los últimos meses de su vida, la salud de Mercury se deterioró rápidamente. En junio de 1991 pasaba la mayor parte del tiempo en su residencia de Kensington, al oeste de Londres, para darle apoyo. Sus amigos íntimos y su expareja, Mary Austin, le hacían frecuentes visitas. Tuve que esperar mucho tiempo antes de poder decir que estaba verdaderamente enamorada de este hombre. Su estado seguía empeorando, no podía caminar mucho y pasaba mucho tiempo en cama. El 22 de noviembre de 1991, dejó de tomar todos sus medicamentos, a excepción de los que le habían sido recetados para el tratamiento del dolor. Ese mismo día, colaboró con Jen Beach, manager de Queen, en la redacción de una declaración para consumo público. En la declaración que se hizo el 23 de noviembre se confirmaba su diagnóstico de SIDA. La muerte de Freddie Mercury se produjo el 24 de noviembre de 1991, cuando tenía 45 años o más. La causa de la muerte fue una neumonía relacionada con el SIDA. Durante sus últimos minutos, su amante, Jim Button, los calificó de tranquilos. También mencionó que Mercury estaba tranquilo y radiante antes de fallecer. La popularidad de la música de Mercury siguió aumentando incluso después de su fallecimiento. En 1995, Queen publicó un álbum titulado Made in Heaven, que sirvió de recopilación de sus últimas canciones, con más de 20 millones de copias vendidas. Se convirtió en un gran éxito en todo el mundo. El legado perdurable de Mercury sigue floreciendo. El CD Queen's Greatest Hits es el álbum más vendido en la historia del Reino Unido, y su música ha sido escuchada miles de millones de veces. Fans de todo el mundo siguen inspirándose en la eterna voz y pasión de Mercury. El último concierto de Freddie Mercury fue legendario, pero también estuvo lleno de misterio y angustia. ¿Qué opinas? ¿Fue una coincidencia o Freddie sabía que era su última vez en el escenario? Haznoslo saber en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el botón de notificación para recibir más leyendas del rock e historias jamás contadas.